Saludos. En el siguiente video explicamos cómo usar el sistema médico integral para dar vida al nuevo concepto de impuesto a las grandes transacciones financieras. Veamos entonces cómo funciona. Lo primero es, vamos a hacer un ejemplo sencillito. Vamos a hacer una factura. Le decimos incluir. Vamos a hacer una factura paciente particular. Agarramos el paciente. Supongamos que es Verónica. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una primera factura que es una factura de contado. Es decir, tenemos el paciente al frente de contado. Y vamos a agregar un servicio. Usted podría agregar perfectamente un proceso asistencial que son los ingresos clínicos. O sencillamente agregar un servicio normal. Agregamos un servicio normalito. Hasta aquí usted lo conoce perfectamente. Decimos que esto es una consulta general. Esto no tiene nada que ver. Esto es simplemente la moneda del baremo, porque tenemos nuestro baremo en dólares. Perfecto. Y le estamos diciendo que la factura es de contado y que la factura está en bolívares. Simplemente le decimos aceptar y él nos va a decir, debe chequear el número de control fiscal. Chequeamos el control fiscal, verificamos que corresponda al papel físico, le damos a aceptar y nos dice, debe completar la información de los pagos efectuados. Bien, supongamos entonces que le damos a agregar aquí y hoy, en este momento, la persona nos está entregando $20. Seleccionamos la moneda, automáticamente él va a colocar la tasa de cambio. Automáticamente lo saca. ¿De dónde lo saca? Del maestro administrativo tasa de cambio, o lo que es lo mismo de el maestro de tasas de cambio. Aquí dice que la paridad USD-BS está en 4.5, ¿no? Que es el valor que tienes aquí. Muy bien. Y el total en bolívares son 90. Recordemos que tienes una factura en bolívares y él te está entregando $20 a 4.5, representan 90 bolívares. Le estamos diciendo que es en efectivo. Por defecto, los pagos se agregan en efectivo, ¿no? Y él te calcula automáticamente el IGTF. ¿Cómo se hace este cálculo? En el presente, la norma establece que es el 3% de los pagos efectivos realizados en divisa. El 3% sería el 3% de esto multiplicado por la tasa de cambio, me va a entregar el valor IGTF en bolívares, que es el monto que vamos a declarar. Entonces, aquí también tienes un nuevo campo que te dice que están faltando todavía 225 bolívares. Simplemente le decimos agregar y supongamos que la persona nos dio la diferencia. Los 225 bolívares nos los entregó en bolívares. Evidentemente la tasa de cambio es 1 porque es la misma moneda de la factura. Y aquí, bueno, supongamos que nos los entregó en efectivo también. Supongamos que nos los entregó en efectivo. Bien, ahora le damos a aceptar y vamos a imprimir la factura. Cuando imprimimos la factura, vamos a ver lo siguiente. Dos cositas nuevas. Este segmento que tiene un texto que dice el pago total o parcial de esta factura en una moneda diferente al bolívar causará el 3% de IGTF adicional al monto indicado. Y lo otro es que aquí tienes a lo que dice IGTF 3%, 2.7. El total de la factura realmente, es decir, el saldo deudor, lo que va a tu cuenta por cobrar y a tu libro de ventas son 315. Pero la persona va a pagar el 3% adicional por haber pagado en divisa. Y el total a pagar de la persona son 317,70. Entonces, serían estos dos cambios. Esta es una factura de contado. El paciente está al frente, consumió el servicio, le entregamos la factura y ya la factura le sirve como comprobante de pago. Sin embargo, si por alguna razón usted necesita generar un comprobante de pago aparte, usted se va a la pestañita de pago y le dice imprimir comprobante de pago IGTF. Le das doble clic y vas a encontrar el componente de gestión de pago y vamos a ver qué tiene. Lo primero es que vemos el encabezado, que es la figura jurídica, los datos de la figura jurídica, el comprobante del pago, el número del comprobante de pago y un texto que dice hemos recibido de Verónica Paredes la cantidad de 2.7 bolívares por concepto de pago IGTF al 3% sobre los pagos realizados el 2/4/2022 de la factura tal de fecha tal. Aparece la firma y el sello de la empresa. Este reporte es configurable. De hecho, tiene 3 formatos. Usted puede decirle que lo quiere a mitad de la página, es decir, que consuma solamente la mitad de la página y todo le queda cuadradito una sola mitad. Le puede decir que quiere, ese sería el primero. El segundo sería
a media columna, es decir, a media página, todo en media página. Y el tercero sería que esta firma aparezca a la derecha para tratar de consumir la menor cantidad de papel, ¿no? También le puede decir si quiere que aparezca la firma y el sello, en este caso del representante de la empresa. Recordemos que esto bastará que usted lo coloque aquí en configuración, entorno de trabajo, la primera pestañita, que coloque la firma y el sello de la empresa. Entonces su comprobante le va a aparecer ya automáticamente con la información de la firma y el sello, la firma del administrador y el sello de la empresa. Evidentemente no tiene sentido ahorita enviarlo por email porque tienes al paciente al frente, porque esta es una factura de contado, se lo entregas directamente. Veamos el otro caso. Este es el caso de la factura de contado. Veamos el caso ahora de una factura a crédito, es decir, la hago hoy y me pagan en el futuro, y yo así que no sé cómo me van a pagar, así que no sé cómo voy a calcular el ITGF. ¿Cómo sería? Vamos a incluir una factura, le decimos que es un asegurado, vamos a agarrar aquí Seguros Medisoftware y la empresa, vamos a agarrar la empresa Medisoftware, ¿de acuerdo? También vamos a agregarle un servicio directo, muéstrame todos los servicios, le digo que es un laboratorio, le digo que esto es una consulta general, por poner un ejemplo. Bien, le decimos que es una factura a crédito normal, simplemente chequeamos el control fiscal, le damos a aceptar y hasta este momento no sabemos nada de IGTF. Recordemos que el IGTF nace en el momento que ocurre un pago en efectivo en divisa. En este momento no hay ningún pago, pues es una factura a crédito. Sin embargo, tenemos que imprimir la factura para enviársela a la persona. Entonces, la factura, vamos a acomodar algo aquí rápidamente. Esto es Seguros Medisoftware. Seguros Medisoftware. Simplemente para que se vea mejor. Entonces, aquí tenemos la factura a crédito. La imprimimos, generamos la factura y vamos a ver que no tiene información de IGTF. Lo único que tiene es, le estamos diciendo, mire, Seguros Medisoftware, este es el servicio que estamos brindando y recuerde que esta factura está sujeta a aplicación del IGTF a un 3%. Es decir, que cuando él te vaya a pagar los 315 bolívares, si él decide pagarlo en dólares o una parte en dólares, entonces tiene que mandarte adicional el 3%. Muy bien, imprimimos la factura, se le damos la factura al motorizado, el motorizado le llega la factura al cliente, una semana después el cliente nos envía efectivo en dólares, ¿sí? Vamos a ver cómo sería eso. Nos vamos a administración, cuentas por cobrar, aquí está la factura en cuestión. Aquí hay unos cambios, una disposición de los recursos que ha cambiado un poquito para poder manejar esto, pero no es nada complicado, ¿okay? Nada del otro mundo. Es la misma funcionalidad, simplemente le decimos agregar, modificar, le digo agregar el pago que me acaba de mandar el cliente, que me lo mandó me mandó los 315, ¿verdad? En dólares, pero me los mandó, supongamos que me mandó 30 dólares y la tasa de cambio fue a 5, supongamos, ¿ok? El total en bolívares son 150, pero me lo mandó en efectivo. Entonces, este señor que está aquí, como está en dólares y está en efectivo, me va a generar un IGTF de 4.5 BS. Claro, aquí estamos poniendo montos pequeños, ¿no? Porque es a modo de explicar esto y para que sea sencillo. Quiere decir que la persona tiene que mandarte los 30 dólares más los 4.5 bolívares, que puede ser en bolívares o puede ser en dólares. ¿Okay? Lo importante es que te mande esa diferencia también. Y que la otra parte, supongamos que la otra parte también me la mandó en efectivo también, o una transferencia que me hace en otro momento. Pero vamos a suponer que me mandaron en efectivo también la diferencia para saldar la deuda. Bien, simplemente le doy a aceptar. ¿Y qué tenemos aquí? Una factura que se la enviamos hace un par de días y hoy él no está reportando el pago. ¿Ok? Él está ya en su empresa. Nosotros necesitamos mandarle el comprobante del pago del IGTF. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente le decimos imprimir comprobante de pago. No tienes que pararte aquí. Él simplemente analiza la colección de pagos que hay en esta factura y te lo genera en el contenido del IGTF. Simplemente le damos generar el comprobante IGTF y aquí te va a decir con lujo de detalle de qué se trata, ¿no?
Entonces te dice, hemos recibido de Seguros Medisoftware la cantidad de 4.5 por concepto de pago IGTF del 3% sobre los pagos realizados el 0204-2022 de la factura tal, de fecha tal. Como les digo, si usted decide que aparezca firma y sello, el software se lo pone automáticamente. Evidentemente, necesitamos enviar esto al cliente que está en su oficina. Necesitamos enviar el comprobante. Simplemente le decimos enviar por email. Se activa el componente de generación de PDF. Yo trabajo con el PDF 24. Probablemente ustedes tengan otro de los tantos que hay en el mercado, ¿no? Simplemente le decimos aquí, guardamos el PDF. Recordemos que siempre lo vamos a guardar en la carpeta CTM. ¿Ok? Y automáticamente él te va a colocar aquí la cuenta de correo a la que tienes que enviársela. Y eso lo sabe él por el registro que tienes de ese seguro o de ese cliente. Simplemente pinchas enviar por correo y él va a enviar ese documento como tal. Dice, se anexa comprobante de pago del impuesto de las grandes transacciones y IGTF. Usted podría perfectamente agregar información. ¿De acuerdo? Simplemente le decimos enviar y salir. Listo. Ya tenemos entonces todo el ciclo cubierto. Hasta este momento, ¿qué hemos visto? Hemos visto que tenemos un caso para las facturas de contado. O sea, hago la factura de contado, imprimo la factura y esa factura ya lleva la información del IGTF si el paciente me ha pagado en dólares. No necesitas imprimir un comprobante de pago IGTF cuando la factura es de contado porque tienes al paciente al frente y la factura es el mismo documento. El otro caso que tienes es cuando la factura es a crédito. ¿Ok? Veamos este caso. Agregamos el pago que me mandó la persona. Estamos asumiendo que nos mandó $30 en efectivo, que eso representa el 150 bolívares. Y como es en efectivo, sobre esos 30 bolívares, él me tiene que entregar el 3% adicional. Recordemos que el cálculo es el 3% de el monto enterado, en este caso 30, multiplicado por la tasa de cambio, te lo voy a entregar en BS. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el otro recurso que hay que manejar? Bueno, el comprobante de pago sería el tercero. ¿Y cuál es el cuarto recurso que debemos manejar? Van a encontrar en el segmento de reportes administración un nuevo ítem que dice percepciones de en venta, IGTF. Simplemente pinchamos allí, nos va a traer el módulo de generación del reporte. ¿Ok? Colocamos el rango de análisis, decimos generar y nos trae un tabular que trae la estructura, la factura, la fecha del pago, el monto que se pagó, la forma de pago, la moneda en que se pagó, la tasa cambiaria del momento en que se hizo eso, el porcentaje que se le va a aplicar a este monto entregado por el paciente y el IGTF, que es el valor como tal ya en moneda local. ¿De acuerdo? Bien, básicamente eso. Y la idea es entender que son facturas de contado, tienen un escenario, facturas a crédito tienen otro escenario, luego tienes tus comprobantes de pago y luego tienes tu reporte de percepciones IGTF. Son 4 recursos que tienes que manejar. Con eso estás perfecto. Que estés muy bien, gracias.